Muy bien, buenos días. Un saludo para todas y todos. Hoy en este diplomado de Cultura Muisca nos convoca un tema que también es muy bonito y muy interesante, que es el tema del origen, la mitología muisca, como continuación de lo que habíamos hablado durante el día de ayer. Eh, Listo, perfecto. Muy bien, dice William Ospina: otra noción de lo sagrado tendrá que surgir en el mundo con más respeto por la tierra y por la vida, con más respeto por los seres humildes y por la naturaleza. La verdad es que a mí William Ospina me parece un escritor centrado también en estos temas. Su trilogía es maravillosa, con su primer libro, Ursúa, que de verdad les recomiendo a todos que lean esos tres libros. Ursúa, El país de la canela y la serpiente, no recuerdo el título completo, pero es algo de la serpiente. Son esos tres títulos que son una trilogía sobre el conquistador Ursúa en este territorio. Entonces, en ese sentido es muy pertinente. Ustedes saben que la prosa y incluso los versos que hace William Ospina son muy adecuados para entender no solamente el pasado, sino también el presente. Entonces, en ese sentido, a mí William Ospina me parece uno de los escritores que es bueno traer a colación continuamente, y de pronto releer sus libros, porque vuelvo y repito, es pero muy grato de leer. Comenzamos entonces con el cuestionamiento de qué es el mito. Mito realmente es una palabra muisca y lo podemos traducir desde la muiscugún como la enseñanza sagrada que dejaron los Sasbequía, los instructores de la humanidad. Realmente desde la muiscugún se entiende que el mito no es simplemente un cuento, no es un invento, no es algo que se le ocurrió a alguien y lo contó y eso se fue transmitiendo por tradición oral. No, el mito realmente, y eso sucede con todas las culturas del mundo, el mito contiene una verdad que está contenida en esa narración que se hace, digamos que en un espacio fuera del tiempo, pero que contiene una información muy importante para el presente. Me imagino que ustedes saben que hay culturas, especialmente las culturas indígenas del Amazonas, ellos trabajan mucho con el mito y cuando tienen un problema en el presente, ellos recurren al mito para solucionar ese problema de hoy. Entonces, desafortunadamente para nosotros, lo que nosotros conocemos de los mitos y la mitología muisca realmente es muy reducido, extremadamente reducido. Es apenas lo que los cronistas de la conquista le oyeron a los indígenas y en esa medida lo iban escribiendo. Entonces, son narraciones que de alguna manera eh, están incompletas y además son narraciones que no contienen la profundidad y el sentido que deberían tener esos mitos para nosotros. Sin embargo, desde la Muiscubún, y como ustedes lo vieron ayer, hay infinidad de personajes, infinidad de deidades míticas que nunca habíamos oído, diferentes de Bachué, Bochica, Chipchacún, Chaquén, Pomagata. Digamos que esos son los más conocidos, son los que aparecen en las narraciones de los cronistas de la conquista, que entre otras cosas además eran sacerdotes católicos,
de diferentes comunidades, franciscanos, dominicos, bueno, todas las comunidades religiosas que llegaron a América. Y en ese sentido, eran de todas maneras unos personajes, estos curas, que no tenían mucho interés en entender la profundidad que tenían los mitos. Entonces, cuando ustedes encuentran estos mitos narrados en estas crónicas, ustedes verán que en la mayoría de los casos, cuando se menciona un personaje, inmediatamente lo remiten al diablo y lo remiten a cosas malévolas, a cosas satánicas, a cosas inventadas, siempre desde una visión de la religión católica. Entonces vuelvo y repito, el mito no es un invento, el mito es una enseñanza sagrada dejada por esos instructores de la humanidad que contiene verdades que nosotros debemos conocer e interpretar de acuerdo con esa historia que estamos reconstruyendo. Desde la lengua muisca, mi es memoria, mocoa es conocimiento. Esa palabra de Mocoa, por supuesto que les suena a ustedes, es la capital del Putumayo. Mocoa es conocimiento, es decir, que esa palabra leída desde la lengua muisca tiene un sentido y un significado que nosotros podemos entender de esa manera, en uno de sus significados. Todo es el apócope de Tao, el orden que lleva al Teo, la deidad en estado absoluto. Y por supuesto ahí pasamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué es la mitología? Entonces, bueno, la respuesta es que son expresiones culturales de origen sagrado, basados en la tradición y creados para explicar el universo, el origen del mundo y algunos fenómenos naturales. Entonces, en ese sentido, la mitología también ha llegado a nosotros, no solamente por lo que contaron los cronistas de la conquista, sino también en esa memoria que quedó guardada en los abuelos y las abuelas, que fueron contando a sus nietos y estos a su vez a sus nietos. Y así fue pasando de generación en generación. Entonces la mitología de alguna manera también está alimentada por la palabra de los abuelos, porque los abuelos han recibido esa información por tradición oral y es muy importante también lo que ellos transmiten y que está contenido en esos mitos y en esas verdades de la historia que no nos han contado. Cuando nosotros tratamos de armar la historia del mundo, pues la verdad es que encontramos muchísimos vacíos y probablemente esos vacíos podrían ser llenados a partir de la mitología. Aquí quiero leer algo de ese abuelo mayor Uwa, el abuelo Berito Covaría, que dice así: la ley de nuestro pueblo se diferencia de la del blanco porque la ley de Riowa viene de los hombres y está escrita en el papel, mientras que la ley de nuestro pueblo fue Sira, Dios, quien la dictó y la escribió en el corazón de nuestros sabios hueryajas, los sabedores mayores. El respeto a lo vivo y a lo no vivo, a lo conocido y a lo desconocido, hacen parte de nuestra ley. Nuestra misión en el mundo es narrarla, cantarla y cumplirla para sostener el equilibrio del universo. Vamos voy a fundamentar toda la clase de hoy en este trabajo maravilloso, porque tengo que decirlo así, es un trabajo maravilloso que pudimos hacer con la comunidad muisca de Sesquilé. En el año 2012, la CAR, la comunidad de Sesquilé, consiguió unos recursos a través de la CAR y uno de los propósitos de esos recursos era construir algo
que Carlos Mamanché había querido dejarle a su comunidad, pero que no pudo ser posible. Entonces la comunidad se empeñó, la comunidad muisca de Sesquilé se empeñó en lograr que esto se pudiera hacer. Y entonces en ese momento ellos me llaman a mí, la comunidad de Sesquilé me llama a mí, para que hagamos un trabajo. Inicialmente se hizo un trabajo, vino el mamo Arhuabico de la Sierra Nevada de Santa Marta, que él es un sabedor mayor, experto en lectura de territorio. Hicimos lectura de territorio por varios lugares sagrados que ya la comunidad tenía identificados. Entre ellos está la Piedra del Sapo, la Chorrera, bueno, varios lugares, el Cerro de Chipchacún. Se hizo todo un recorrido por los alrededores de ese lugar donde iba a quedar el observatorio de jóvenes. Y a partir de eso, entonces, se iniciaron unos talleres. En el primer taller participó el Mamo Aeróbico con la comunidad, luego se hicieron otros talleres con los jóvenes de la comunidad y con los niños, especialmente con los niños. Ustedes van a ver ahora unas fotografías de esto. Y con ellos trabajamos un proyecto, hicimos un taller con los niños de la comunidad y con los jóvenes, y se propuso para este proyecto que este proyecto fuera una espiral. Entonces, yo diseñé, ahora lo van a ver, diseñé una espiral que es ese observatorio, es hoy el Observatorio de Jóvenes de la Comunidad Muisca de Sesquilé, que está muy cerca del Cusmuy. Está entre lo que era antes la casa de Carlos Mamanché, el Cusmuy, y más hacia el norte está este Observatorio de Jóvenes. Entonces, con esos recursos se construyó inicialmente se hizo esta construcción toda de madera. Bueno, tengo que decir que como una anécdota, y lo quiero de verdad decir como una anécdota, porque los recursos con las instituciones para este tipo de cosas generalmente siempre se quedan cortos. Porque por el camino siempre hay imprevistos, hay una serie de cosas y los recursos, pues, por supuesto que son limitados. Entonces, en ese sentido, cuando estábamos terminando este observatorio de jóvenes, se acabaron los recursos. Se acabaron los recursos, hacía falta un dinero importante, importante para terminar este proyecto. Y teníamos tantas expectativas de ver esto construido que yo dije, no, yo miro la forma de que consigamos esos recursos para que lo podamos terminar. Y conseguí con un amigo que se donara una plata. Y bueno, como una anécdota, de verdad lo quiero decir, yo para poder terminar este observatorio de jóvenes, yo doné a ese lugar mi último pago que me hacía la CAR por mis honorarios como arquitecto para participar en este proyecto. Y de esa manera, inicialmente se terminó este observatorio de jóvenes. Posteriormente, cuando ya estaba todo el proyecto terminado, se nos ocurrió la idea de que sería muy interesante generar, aquí ven ustedes a Sebastián Lizarazo. Sebastián Lizarazo fue la persona que yo llamé. A Sebastián yo lo conocía porque Sebastián es hijo del abuelo Chirata de la comunidad muisca de Sogamoso. Él fue quien ideó y pintó este mural, un mural de 28 metros de largo, 28.35 por 1.22 de alto. Es un mural impresionante sobre toda la mitología muisca. Quienes no lo conozcan, de verdad, los invito a que vayan a la comunidad de Sesquilé, porque además este mural ha servido
como un instrumento para capacitar a los jóvenes para que entiendan toda esa historia de la mitología muisca. Hoy ya son muchos de ellos quienes son capaces, cuando van grupos allí a este lugar, son capaces de contar todo el mural, porque el mural no es solamente para verlo. Estos murales no son solamente para verlos, esto necesita una guianza, una persona que pueda contar todo lo que uno está viendo, porque cada una de las cosas que está dibujada en este mural tiene una explicación. Este mural se armó a partir de un documento, hicimos un documento con toda la mitología muisca, con todo lo que cuentan los números del calendario solar, que eso lo vamos a ver mañana. Y en ese sentido, entonces, con ese documento se lo envié a Sebastián, y Sebastián empezó a hacer unos bocetos de toda esa historia que tiene que ver con la mitología muisca. Y realmente el mural, realmente quien lo plasmó, quien es el artista de ese mural es él. Sebastián Lizarazo, vuelvo y repito, de la comunidad muisca de Sogamoso, hijo del abuelo Chirata. Ustedes ven aquí estas fotografías, son los talleres que se hacían con los niños, en donde se les iba contando cómo iba haciendo el desarrollo, cómo se iba plasmando todas estas cosas que estaban contadas en un papel, cómo se iban plasmando en unas imágenes maravillosas que a todos nos asombraban en la medida en que veíamos esa tira larguísima, larguísima, larguísima con todos los personajes que inicialmente se habían nombrado en ese documento. Por favor, no levanten la mano, vamos a tener la misma dinámica de ayer. Yo tengo el tiempo continuo para hacer toda la exposición, y si hay tiempo, si sobra tiempo de las 2 horas, en ese momento contestaré las preguntas. Antes no. Entonces, por favor, les pido que solamente levanten la mano al final. Bueno, ustedes ven aquí Sebastián explicando los bocetos, Sebastián compartiendo con los niños esas historias, esas memorias, ellos hablando de la mitología. Fue todo un proceso compartido entre la comunidad y nosotros, porque yo también hice parte de ese grupo, para poder llevar, para poder materializar en ese mural todo lo que estaba contado en ese documento. Las imágenes que ustedes ven ahí, por supuesto, son todos los niños, niñas, jóvenes, los amigos que podíamos convocar cada uno de nosotros el fin de semana para que fueran a ayudarnos a pintar. Esto eran todo un ejército de pintores todo lo que Sebastián iba dibujando sobre ese panel blanco inicial. Él iba guiando todo, él preparaba los colores, él decía este color es sí, este no. Cuando el color se acababa, él lo volvía a preparar. Bueno, maravilloso, maravilloso, maravilloso. De verdad, una experiencia que yo agradezco haber vivido con la comunidad muisca de Sesquilé durante los años 2012, 2013 y 2014. Este es el mural. Fíjense ustedes que la primera imagen aparece a la derecha, porque el mural no se puede leer. Ahora van a entender ustedes por qué no se puede leer de izquierda a derecha, sino que hay que leerlo de derecha a izquierda. Hay que leerlo al contrario de cómo leemos nosotros las palabras. Entonces, en ese sentido, ustedes ven aquí que hay una cantidad de nombres de personajes que van apareciendo. Algunos de ellos ya los nombré ayer: las suaguanas, la guayachilla, las puchas, la cacajica, los azbequía, el muizoaquicaque, chimilingagua, los números muiscas, que ya empezarán ustedes a familiarizarse con ellos, porque
Es muy importante que ustedes los conozcan y ojalá los aprendan a dibujar. Es una recomendación, no es una exigencia, es una recomendación. Aprender a contar en Muisca y aprender a escribirlos. Porque estos símbolos que ustedes están viendo ustedes ahí corresponden a cada uno de los números. El ata, bosa, mica, mujica, his, kata, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y ahí ven ustedes los personajes, eso lo voy a explicar ahora más adelante, pero solamente quiero que lo miren en una visión general. Este es todo el mural. Como les digo, son 28 metros de largo. Duramos más o menos unos 20 días con toda la ayuda que se tuvo para esto. Duramos 20 días pintando este mural y concretando, vuelvo y repito, lo que Sebastián Lizarazo había plasmado en esas imágenes maravillosas de este mural. El proyecto que yo hice fue fue el proyecto arquitectónico para ese observatorio de jóvenes. La verdad es que cuando yo le mostré a los niños y a los jóvenes este petroglifo de Anapoima, que es una espiral que tiene como una entrada, inmediatamente todos resonamos con esta imagen. Y entonces finalmente la imagen definitiva del proyecto arquitectónico es lo que ustedes están viendo allí. Este es el proyecto arquitectónico, fue lo que se construyó, está construido todo en madera de eucalipto. Desafortunadamente no pudimos, por el presupuesto, no pudimos colocar una madera con las mejores características y las mejores especificaciones, porque económicamente era imposible, pero técnicamente es lo que se ha debido hacer, por supuesto, para no tener que hacer un mantenimiento permanente a esta madera. Esto se ha debido hacer con esa madera tratada, inmunizada, a pesar de que la inmunizamos y la tratamos de todas maneras a la intemperie. Esta madera sufre de algún modo un deterioro. Este es el observatorio y el observatorio tiene varias cosas. Es ese petroglifo dibujado sobre el terreno, por supuesto, orientado hacia los 4 puntos cardinales. Tiene la relación con los solsticios y los equinoccios, ustedes lo ven. Si este es el norte, este es el oriente, es decir que en estas 3 direcciones sale el sol en la mañana, y aquí hay 3 ventanitas. Esto que está más oscuro es el interior, es la parte interior cubierta. Esta es una circulación que tiene que ver con los cercados. Cuando se habla de la arquitectura muisca, encontramos que las construcciones tenían unos cercados, es decir, que antes de entrar a la parte interior, uno debía hacer un recorrido exterior guiado. Y aquí, por supuesto, con la espiral, ustedes ven que entramos en el sentido de las manecillas del reloj y salimos en sentido contrario. Pero claro, esto es en el corredor interior. Sin embargo, cuando se hizo el mural, cuando decidimos que hacíamos ese mural por todo el exterior, que son las fotografías que ustedes acaban de ver, entonces el mural aparece por la parte exterior y eso nos genera otro recorrido. Es decir, que cuando yo voy al observatorio, yo tengo que dar 2 vueltas en sentido de las manecillas del reloj para poder entrar finalmente al espacio cerrado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digamos que cuando yo llego, y llego por aquí, porque aquí está la entrada, hacia acá está la entrada, hacia el sur está la entrada, entonces entro por aquí y voy haciendo este camino, y al ir haciendo este camino, me van contando toda la historia que yo les voy a contar a ustedes ahora con relación a la mitología muisca. Pero además, cuando ya entro en este corredor cerrado, que es exterior también, no está cubierto, entonces empiezo a tener algo que enriquece todavía más
este proyecto de arquitectura muisca. Y es decir que estos dos centros de esta espiral se convierten como en un ombligo de la madre tierra, desde el cual yo puedo referenciar y ubicarme con los sitios de interés sagrado para este lugar, como ustedes lo están viendo aquí. Es decir que aquí yo doy la primera vuelta observando el mural y oyendo a quien me está contando el mural. Y después cuando entro aquí, hacia afuera, hay unas pequeñas ventanitas que ustedes las van a ver ahora, unas pequeñas ventanitas muy verticales, donde hay una dirección hacia diferentes lugares sagrados. Entonces aquí están las lagunas de Siecha, la laguna de Ubaque, la laguna de Teusacá. Esto está ubicado con GPS de un mapa en AutoCAD, donde están localizados todos los lugares sagrados, un mapa que yo construí, donde están localizados todos los lugares sagrados del territorio muisca, además con los poblados, y los poblados están localizados allí en ese mapa lo van a ver ustedes cuando veamos geografía sagrada. Los poblados están localizados donde están las iglesias. Las iglesias de los pueblos son el lugar sagrado por excelencia de esos sitios, porque sobre los santuarios indígenas, sobre los santuarios muiscas, en el caso del territorio del altiplano cundiboyacense, se construyeron sobre santuarios muiscas. Eso sucedió en la Plaza de Bolívar, por supuesto. Esas 20, 30 y pico de iglesias que hay alrededor de la Plaza de Bolívar tienen que ver con la cantidad de lugares sagrados que había en ese sitio. Probablemente había piedras allí. No sabemos realmente qué era lo que había, pero por la cantidad de iglesias sabemos que había lugares sagrados. Entonces, encontramos, les había dicho, laguna de Siecha, laguna de Ubaque, laguna de Teusacá, laguna de Chisacá, páramo de Sunapá. Aquí vamos dando, hacemos un recorrido en 360 grados hasta llegar a la entrada, hasta aquí hasta llegar a la entrada, y vamos conectándonos, en la medida en que vamos entrando, nos vamos conectando con todos estos lugares sagrados. En esta dirección está muy quita el cercado grande de los santuarios de Bacatá, donde está hoy, por supuesto, la Plaza de Bolívar y el barrio de la Candelaria, que es donde se inicia la ciudad de Bogotá, y se inicia allí porque ese era el lugar sagrado por excelencia de todo el territorio muisca. Por eso Gonzalo Jiménez de Quesada funda Bogotá ahí. Las piedras del Tunjo, por supuesto, es un lugar importantísimo dentro del territorio sagrado muisca, el Cerro de Huayca, Tabio, la mina de sal de Zipaquirá, que es otro lugar importantísimo de la geografía sagrada de este territorio. Y además hay unas aberturas, estas aberturas de estas ventanas que marcan los solsticios, tanto en la mañana como en la tarde, tienen estas aberturas en relación con estos dos centros. En cada uno de esos centros hay un poste, porque ese centro está marcado como un tamuy. Aquí hay dos tamuys, es decir, dos troncos de la humanidad. El tamuy es el tronco de la humanidad, es un tronco que marca ese centro, que marca ese ombligo, ese tonsa. La cuchilla de Capira, Nucumanpacho, el Cerro del Santuario en el páramo de Némesa, que es Némesa o Neusa, el Cerro del Santuario en Sutatausa, Suezca, la laguna de Suezca, la laguna de Púquene, la isla del Santuario, por supuesto, que ayer la nombramos, relacionada con las Puchas, la laguna de Iguaque, Unza en Tunja, por supuesto, el centro de Tunja, así como hablamos del cercado grande de los santuarios en Muíquita, en Bacatá, también se habla del cercado grande de los santuarios en Unza, en Tunja, porque igual que Bogotá, Tunja también, la Plaza de Bolívar, que era el centro, está rodeada de una cantidad de iglesias, y esas iglesias igualmente fueron construidas sobre lugares sagrados. La laguna de Iguaque, por supuesto, la laguna de Iguaque. ¿Cómo no vamos a saber, cómo no vamos a localizar desde aquí la laguna de Iguaque para saber en dónde está Iguaque?
unza, la piedra del sapo, que era la piedra que les mencionaba, donde estuvimos con el Mamo Aruabico haciendo una ceremonia para armonizar todo el territorio, para que el territorio recibiera de la mejor manera posible esto que íbamos a poner sobre la madre. Con esto se hizo un trabajo, por supuesto, para la madera, como lo hacen los aruacos en la sierra, es decir, que si se cortan árboles, hay que donar a la madre parte de uno. Los mamos dicen pagamento. Para los muiscas es el atata, es decir, es la donación. Yo me dono a la madre por todo lo que ella nos da para vivir. Entonces la madera hubo que pagarla, digamos, espiritualmente en ese sentido. Por supuesto, la Laguna de la Plaza en la Sierra Nevada de Cocuy, el Templo del Sol en Sogamoso, el Cerro de Pan de Azúcar, la Chorrera, que es la cascada que hay en Sesquilé, donde también estuvimos con el Mamo, la Laguna de Huasca con el Cerro de Catana, un cerro poderosísimo que está ahí al lado de la Laguna de Huasca. La Laguna de Huasca, como ustedes saben, es lo que se llama hoy el Pantano de Martos, que desafortunadamente tiene el nombre de la persona que la desecó. El Cerro de Chichacún, que es el cerro que está inmediato a, al observatorio, y además el Observatorio Muisca de las Tres Viejas. No recuerdo si en estas conferencias les voy a hablar del Observatorio Muisca de las Tres Viejas, pero ese observatorio son un montón de piedras que están desperdigadas en un terreno que tiene más o menos unos 200 metros de largo, en el que Mamanché decía que ahí había una información que era muy importante conocer. Entonces, dentro de estos proyectos, una de las cosas que se hizo fue hacer un levantamiento topográfico de esas piedras en relación con el Cerro de las Tres Viejas. Y Juan David Morales, que es un antropólogo de la Universidad de los Andes, que además es arqueoastrónomo, él hizo una modelación con ese levantamiento topográfico y efectivamente verificamos que las piedras estaban alineadas en relación con esos tres cerros y que marcaban los solsticios, los equinoccios, los cuartos solares y los lunisticios. Y bueno, además toda una relación con el territorio importantísima. Yo después de eso hice una... Juan David Morales hizo la modelación astronómica y yo hice la modelación con la geografía sagrada del territorio. Es decir, mirar cómo además de que se estaban haciendo alineamientos hacia las posiciones aparentes del Sol a lo largo de todo el año, también había otros alineamientos de piedras que tenían que ver con direcciones hacia el territorio. Entonces, eso lo vamos a ver mucho más en detalle cuando toquemos el tema de la geografía sagrada. Bueno, este fue el proyecto que yo le presenté a la comunidad. Como digo, lo trabajamos con ellos, se consultó todo. De verdad que fue una experiencia muy, pero muy bonita en relación con trabajar un proyecto de arquitectura muisca de hoy, en relación con todo lo que es esa memoria del territorio, relacionando la mitología, relacionando los lugares sagrados, trabajando la espiral, porque ustedes saben que la espiral es un símbolo sagrado para los muiscas. Entonces, en ese sentido, creo que este observatorio tiene todas las condiciones para pues hablar de arquitectura muisca, por supuesto. Lo hicimos entre todos, lo hicimos con ellos y creo que en ese sentido estamos muy satisfechos del resultado. Estas son las conexiones con la geografía sagrada. Entonces, cuando ustedes entran a esta circulación cerrada que es descubierta, estos son los tipos de letreros que se van encontrando. Allí dibujamos unos símbolos que, bueno, los escogió la comunidad para cada uno de los sitios. Algunos tienen relación con el sitio hacia el cual está direccionada esa ventanita. Ustedes ven aquí las ventanitas. Entonces, esta es la ventana de Siecha, esta es la ventana de Ubaque,
Esta es la ventana de las piedras del Tunjo. Entonces, a medida que uno va caminando por esa circulación en 360 grados, en un círculo completo, entonces en esa medida se va conectando con esos lugares. Pero además están marcados los 4 puntos cardinales. Este es el oriente, este es el sur, este es el occidente y este es el norte. Y aquí esta información se está dando es con relación al Cusmui y al Chunzua. Es decir, que para el Chusmui hay una información para el oriente, otra información para el Chunzua en el mismo oriente. Estas son los movimientos del fuego a lo largo del año dentro del Cusmui. Es decir que aquí hay una cantidad de información que ha sido muy importante para que ellos vayan recuperando toda esta memoria, vuelvan a recordar, porque realmente lo que estamos haciendo es recordar. Con todo este trabajo lo que estamos haciendo es recordando. Entonces, en ese sentido, este tipo de cosas, este tipo de proyectos, este tipo de arquitectura, pienso yo, lo siento así, nos ayuda a que entendamos mejor el territorio, a que entendamos mejor la cultura y, por supuesto, si está complementado con un mural de mitología muisca como el que se dibujó aquí, pues por supuesto. No hay que recalcar. De cada uno de esos dos proyectos que se hicieron con la CAR, se publicaron 2 libros. El primer libro es este libro que se llama Observatorio Muisca, un espacio para volver al origen, que se publicó en el año 2012. Ahí está el proyecto arquitectónico, todos estos dibujos que les acabo de mostrar aparecen allí. Y entre otras cosas, en este libro hay una cosa muy interesante, porque bueno, aparece un esbozo inicial del plan de vida, pero también una cosa muy interesante que entre otras cosas se la comentaba yo a la doctora Cristina en estos días, es que tiene un capítulo final sobre gastronomía muisca. Entre otras cosas son las preparaciones de la abuela Rosita, de la mamá de Carlos Mamanché, y bueno, de las mujeres de la comunidad. Entonces, creo que es un insumo bien importante para este diplomado. Estos documentos, como lo dije ayer, estos documentos los van a tener ustedes en copia digital. Yo al final del diplomado enviaré todos los documentos que estoy mencionando aquí, los enviaré en copia digital a la universidad para que la universidad se los remita a cada uno de ustedes. Y este libro maravilloso, este segundo libro, que es el libro que se llama Hueta, el plan del resurgimiento. Ese libro, además del plan de vida ya completo de la comunidad muisca de Sesquilé, contiene, bueno, toda una serie de capítulos que tienen que ver con la lectura de territorio que hizo el Mamo Aroabico, en donde están los lugares sagrados con toda esa interpretación que él hizo de los lugares con el acompañamiento de la comunidad. Y por otro lado, está también, si no estoy mal, lo de la modelación que hizo Juan David Morales sobre el Observatorio Muisca de las Tres Viejas. Y además, por supuesto, toda la descripción del mural de mitología muisca, parte por parte, que es lo que vamos a ver hoy. Realmente lo que vamos a ver hoy es esa parte final de este libro, en donde se cuenta esa mitología muisca que logramos consignar en este libro. Las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de la mitología? Estas. Por supuesto, Fray Pedro Simón. Fray Pedro Simón es el primero que escribe sobre esos mitos en ese libro de las noticias historiales de tierra firme en las Indias Occidentales, escrito en 1625. Por eso es tan importante, digamos, este libro de Fray Pedro Simón, que vuelvo y repito, que a pesar de que tiene un sentido que está visto desde la religión católica y sataniza muchas cosas de estas,
Indudablemente esa información es muy valiosa para nosotros, porque precisamente fue recogida de la tradición oral que estos curas oían de los indígenas. Entonces, en ese sentido, por supuesto, Fray Pedro Simón, digamos que esa es la primera fuente. José Rosso Gauto, como lo mencioné ayer, importantísimo con ese libro de los relatos de la antigua Bacatá, que lo que leí ayer de la madre abuela Huahue está en ese libro de los relatos de la antigua Bacatá, y por supuesto estos otros dos libros que también son, bueno, de libros de cabecera, Mito y Rito entre los Muiscas y Espacio y Tiempo entre los Muiscas. Creo que no hay que hacer muchas presentaciones del maestro José Rosso Gauta porque quienes lo conocemos sabemos de su valor y de su rigurosidad en sus investigaciones y en todo su trabajo. Aquí hay una cosa muy interesante y es que en el libro de François Correa del 2004 que se llama El Sol del Poder, Simbología y Política entre los Muiscas del Norte de los Andes, hay un anexo muy interesante en relación con la mitología muisca y es eh, toda una recopilación de todos los cronistas de Indias que mencionan a todos los deidades muiscas con la localización y además con el extracto de esa mención que se hace de cada una de esas deidades. Esa parte final del libro de François Correa, de verdad que lo recomiendo también, porque es importante que nosotros también leamos estas cosas y porque eso nos complementa, por supuesto, la visión que tenemos de todos esos relatos que llegaron a nosotros hasta hoy por tradición oral. Por supuesto, el libro que les acabo de mencionar de Hueta, El Plan del Resurgimiento, que fue donde está consignado el documento que se hizo para poder elaborar el mural de mitología muisca. Y aquí hay una cosa que quiero anotar y es lo siguiente. Fray Pedro Aguado, que escribe antes de Fray Pedro Simón, escribe en 1582. Creo que es el cronista que tiene la fecha más antigua en relación con los escritos que se hicieron. Tiene una cosa, él escribió esa recopilación historial, que además son varios tomos, pero hay una cosa en el tomo 1, hay una nota de los autores que dice que de los que hacen la introducción de esta biblioteca de la Presidencia de Colombia, que se publicó en 1956, dice lo siguiente en el tomo 1. El índice conservado en Sevilla muestra que el libro quinto, con 28 capítulos, fue suprimido en su totalidad y contenía una minuciosa descripción de los muiscas, el origen del mundo, sus ceremonias, sus ritos religiosos, la forma de sus enterramientos, el ejercicio de la justicia, sus fiestas y regocijos, su calendario y modo de contar, su comercio e industria, la caza y la pesca, la forma de sus casamientos, sus comidas y sus vestidos. Es una lástima que esto se haya perdido, es decir, que se haya perdido porque no aparece en las impresiones que se hicieron de estos tomos, en las impresiones que se hicieron de estos documentos posteriormente. Creo que uno de los trabajos que tenemos es precisamente buscar en todos los archivos, porque probablemente a lo mejor esto anda archivado en algún lugar de estas bibliotecas o de las bibliotecas que hay en Colombia o de las bibliotecas que hay aquí en España. Y creo que una tarea que tenemos es precisamente de tratar de recopilar toda esta información. Yo tuve la suerte de estar este año por primera vez en el archivo de Indias de Sevilla y creo que voy a tener que volver. Creo que hay algo, hay muchas cosas ahí por investigar. Creo que valdrá la pena meterse como un ratón de biblioteca a buscar documentos y a buscar cosas ahí, porque debe haber mucha cosa refundida, debe haber muchos documentos
que se mantienen en esos archivos y que a lo mejor nadie se ha interesado por ellos y están allí. Entre esos les voy a mencionar, cuando hablemos de la lengua muisca, de dos originales de manuscritos que yo conseguí en el 2020 en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, que entre otras cosas los habíamos visto las transcripciones, que entre otras cosas creo que las hizo Diego Gómez de esos manuscritos, pero nunca habíamos visto el original. Y yo los conseguí, eso se lo voy a mostrar, lo mostraré cuando hablemos de lengua muisca. Bueno, quiero mostrar, antes de que veamos el mural de mitología muisca del Observatorio de Jóvenes de Sesquilé, por supuesto que qué maravilla poder ver estas obras del maestro Luis Alberto Acuña, que bueno, fue el primero, bueno, no el primero, uno de los, digamos, como de la vanguardia de estos pintores, de estos artistas que trataron de plasmar en estas imágenes la mitología muisca, que se interesaron por esta memoria, por recuperar esta memoria. Por supuesto, este es Chiminigagua con las soaguanas, la luna, el momento de la creación. Esto es solamente un detalle de lo que él llamó la teogonía de los dioses chibchas, que lo pintó en el año 74, es un óleo sobre madera, está en el lobby del Hotel Tequendama. Quienes no lo hayan visto, por favor los invito a que vayan, ahí en el primer piso del Hotel Tequendama. Hay unas fotografías maravillosas en el libro de Diego Carrizosa, que fue publicado en el año 2018, sobre la obra del maestro Luis Alberto Acuña. Esta fotografía la saqué yo de allí, tiene una resolución perfecta. No coloqué el cuadro, el mural completo, porque no encontré una fotografía con una resolución lo suficientemente buena como para poder mostrarla. Pero bueno, eso invita a quienes no lo conozcan y a quienes ya lo conozcan, que vayan y lo vean y bueno, después de lo que hablemos hoy, puedan identificar y encontrar en estas pinturas muchos más detalles de los que yo les voy a contar. Y por supuesto, este cuadro maravilloso que es Los dioses tutelares de los chibchas, también del maestro Luis Alberto Acuña, pintado en 1937, está en el segundo piso del Museo Nacional. Una invitación también a que lo vean, por supuesto, por supuesto. Aquí está en el centro de la imagen, por supuesto que está Chipchacún, está Bachué con Yot, su esposo, no su hijo, por supuesto. Las dos serpientes en las que se convirtió Bachué y su esposo cuando entraron en la laguna. Está Bochica, está la luna, está el sol, están las soaguanas que hicieron la creación por orden de Chiminigagua, está Chipchacún cargando la tierra, por supuesto está el maíz, está el fuego, está el tijiquí, está el algodón, el oro, por supuesto, las esmeraldas, Fomagata y Chaquén. Entonces, bueno, creo que vale la pena recordar estas imágenes porque estas imágenes son un antecedente para lo que vamos a ver ahora. Esto es un dibujo también del maestro Luis Alberto Acuña de 1980, Bochica, héroe civilizador y maestro de los orfebres, ceramistas y tejedores. Fíjense que los artistas en algún momento se interesaron por esta memoria, pero como que no hay una continuidad en esto. Es decir, o bueno, yo corrijo, creo que la continuidad está en el maestro Alfredo Vivero.
y les recomiendo que vean la obra del maestro Vivero. Creo que ayer había una obra del maestro Vivero en alguna de las cosas que mostré, y me imagino que a lo largo de estas conferencias saldrá alguna de las obras también de él, porque el maestro Alfredo Vivero también es maravilloso, maravilloso en relación con todo eso que pintó, no solamente de las culturas de Colombia, sino de las culturas de América. Esto es parte también del mismo mural, de la teogonía de los dioses chipchas, del lobby del Hotel Tequendama, en donde está Bochica y está Chipchacún. Por supuesto, Bachué. Bachué, la madre generatriz de la raza chipcha, un olo sobre tela también del maestro Luis Alberto Acuña, del año 1937. No encontré una buena imagen del cuadro que es en el mismo formato que este de Chipchacún, por eso no lo coloqué. Pero aquí quiero contarles una cosa. Miren esto. Esta es la Virgen de Chiquinquirá. Fíjense la imagen tan similar de Bachué con ese niño y de la Virgen con ese niño. Hay una cosa muy interesante en relación con la Virgen de Chiquinquirá. Y aquí viene a cuento, les recomendaría que vieran en la página de videos de la Cátedra de la Memoria Muisca, el video que hace Mauricio Adarve sobre las peregrinaciones que se hacían a la Virgen de Chiquinquirá. Yo recuerdo que cuando yo estaba joven, todavía soy joven, pero cuando estaba más joven, eh, eh, se hablaba muchísimo de esas peregrinaciones que hacían los campesinos, que eso era toda una fiesta, desde todos los pueblos de los alrededores de Chiquinquirá, iban a la iglesia de Chiquinquirá a hacer esas romerías. Y lo interesante de la conferencia de Mauricio Adarve es que él habla de que ahí, en relación con esto, hay un sincretismo de la madre Bachué con la Virgen de Chiquinquirá. Es decir, que cuando a ellos les mostraban el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, los indígenas lo que estaban viendo era la madre Bachué y a su esposo saliendo de la laguna de Iguaque. No estaban viendo a la Virgen, ni iban a la iglesia por la Virgen. No, ellos iban por la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, y cuando hablo de los indígenas, son esos campesinos con ese arraigo tan grande a la tierra, ese arraigo tan grande a su memoria y a su pasado, a pesar de todo lo que sucedió con la invasión española. Entonces, en ese sentido, también encontramos dentro de estas obras de la mitología muisca un tunjo muisca que se ha relacionado con Bachué, precisamente porque aparece esta imagen con un niño en brazos. Podría ser una madre con su niño o su niña, pero se la ha relacionado, hay varias, hay unas 5 o 6 imágenes de tunjos con niños en los brazos. Y lo que se ha dicho, yo repito lo que se ha dicho, es que esta imagen relaciona a Bachué con su esposo, con Iot. Otra cosa muy interesante que hay que hablar aquí de Bachué es de esta escultura que se llama la diosa generatriz de los chipchas, que es una talla en granito de 1925, tiene 1,70 de altura, del maestro Rómulo Rosso. Fue tallada en París en 1925 y el maestro Rómulo Rosso pertenecía al grupo de los Bachué. Él nace en Colombia a principios del siglo XX ante la necesidad de algunos de los miembros de la generación del centenario por encontrar una manera de expresar su intención por romper con las ideas coloniales, el historicismo y las influencias de países como Estados Unidos y España. Su nombre fue adoptado gracias a las esculturas de Rómulo Rosso, miembro del grupo de fundadores.
El nombre que adoptaron fue el nombre del grupo de los Bachué, precisamente porque esta escultura rompe la historia en dos. Es un antes y un después de esta escultura de Bachué, que es maravillosa. Yo tuve la oportunidad de verla. Desafortunadamente esta escultura está en manos privadas. En manos privadas, los otros cuadros y esto, el Banco de la República se ha preocupado por integrarlos a su colección, pero esta escultura desafortunadamente no. Y creo que para la memoria muisca de la recuperación de todo ese conocimiento, de todo ese pasado, esta escultura realmente es un símbolo y por eso se convierte en el símbolo de este grupo, del grupo de los Bachué, precisamente porque marca un antes y un después. Y quiero resaltar esto. Aquí está el maestro Rómulo Rosso tallando esa escultura en París, 1925. El maestro Rómulo Rosso nació en 1899, murió en el 64, quien es considerado uno de los principales artistas indigenistas de Colombia, promotor del discurso sobre la identidad nacional promovido por el movimiento Bachué entre 1920 y 1940. Los Bachué revolucionaron los cánones estéticos establecidos a principios de la segunda década del siglo, lo cual fue decisivo en la historia del arte nacional para cambiar no solo los gustos y parámetros estéticos prevalecientes hasta entonces en nuestro país, sino también para valorar el mundo indígena y el pasado precolombiano. Esto es de un documento de Melba Pineda del 2013 sobre Rómulo Rosso, la diosa Bachué y el indigenismo en Colombia. Lo que ven ustedes aquí, esta imagen, bueno, ya dije, es el maestro Rómulo Rosso, pero esta imagen que ven aquí es una reconstrucción en 3D en donde se ve el consulado de Colombia en Sevilla, donde se exhibió esta escultura en 1929 con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Eh, qué bonito ver esto de verdad, haber podido recrear esto de esa manera, pues para recordar cómo en 1900, a partir de 1920, hay todo un movimiento de recuperación de esta memoria que creo que es un antecedente importante a todo lo que está pasando hoy. Bueno, y ahora sí entramos al mural de mitología muisca del Observatorio de Jóvenes de la Comunidad Muisca de Sesquilé, cuyo autor es Sebastián Lizarazo, hecho en el 2014, pintado en el 2014. Entre otras cosas, esta imagen la pongo aquí porque esta fue nuestra firma del mural. Cada uno de los que estuvimos ahí muy presentes, por supuesto, está la huella de Sebastián, está la huella mía, está la huella de la esposa de Sebastián, bueno, y de varias personas del cabildo, por supuesto. Bueno, entonces dice así, lo primero que hay que decir es que ustedes veían en estos cuadros que les acabo de mostrar del maestro Luis Alberto Acuña, fundamentalmente él, que fue el primero en pintar a Chipchacún, que Chipchacún, el maestro Acuña lo pinta como un hombre, como un personaje masculino. Y bueno, Chipchacún realmente no es una figura antropomorfa, no es un personaje con figura humana. Chiminigawa. Si dije Chipchacún, es Chiminigawa. El maestro Acuña pintaba a Chiminigawa como una figura humana y en este mural por primera vez lo estamos pintando como una fuerza, como una energía, como una espiral de espirales. Eso es Chiminigawa, que sale del soplo de Ailoa, sale de la oscuridad, expulsado por el inmenso poder del Padre y el Hijo, manifiesto en el soplo de Ailoa para entrar en la luz. La luz, la gran espiral de energía Chiminigawa, el Dios creador que decide enviar
dos aves negras, las suaguanas, símbolo de la inteligencia y del pensamiento divino. Ellas son el ki, lo creativo, la fuerza que repele, y el ti, lo intuitivo, la fuerza que atrae. Esto es lo que dice el texto, pero si ustedes miran el cuadro, con Sebastián decidimos que no íbamos a pintar. Fíjense que en el cuadro, en los cuadros del maestro Luis Alberto Acuña, hay muchas aves. Aquí se menciona que hay dos, que son el ki y el ti. Y nosotros decidimos con Sebastián que se pintaran cuatro aves que representan cada uno de los elementos: el agua, el fuego, la tierra y el aire. En esta imagen también ustedes ven, aquí están los 5 elementos terrestres: el fuego, la tierra, el agua, el aire, que dan origen a todo lo que existe, y el quinto elemento es la madera, ki. Pero además, aquí hay un personaje. Aquí ustedes ven un personaje que es Kushafiba, el dios de las tinieblas o de la oscuridad. Es una de las personificaciones de Aelón, el gran espíritu. Y por supuesto, esto hace parte de la narración de los números muiscas. Ustedes ven que aquí en el primer momento, en el momento de la creación, está el número 1, el Ata. Y aquí, cuando ya empieza toda esa creación, está el número 2, que es Bosa. Ustedes los van a ver aquí, y bueno, los voy a mostrar mucho para que se vayan familiarizando con ellos. Y como les digo, ojalá aprendan a dibujarlos y aprendan a contar, al menos del 1 al 10 en muisca. Cuando estábamos chiquitos, lo primero que nos enseñaban era contar en inglés del 1 al 10. ¿Cómo es posible que no sepamos contar del 1 al 10 en muisca? Bueno, y por supuesto, entonces aquí, si hablamos de la creación, si hablamos de Chiminigagua, pues tenemos que hablar del mito muisca de la creación del que habla Simón. Dice: cuando era noche, antes que hubiera nada en este mundo, estaba la luz Chiminigagua, metida ya en una cosa grande, de donde después salió lo que nosotros llamamos Dios. Comenzó a amanecer y a mostrar la luz que tenía, y dando luego principio a crear cosas en aquella primera luz. Las primeras que creó fueron unas aves negras grandes, las cuales mandó a que fuesen por todo el mundo, echando aliento por los picos, el cual aire era todo lúcido y resplandeciente, que habiendo hecho lo que les mandaron, quedó todo el mundo claro e iluminado como está ahora. A este Dios reconocen por omnipotente y Señor universal de todas las cosas, siempre bueno, que creó también todo lo demás que hay en este mundo, que quedó tan lleno y hermoso. Entre las demás criaturas veían la más hermosa al sol, decían que él se debía adorar, y a la luna como a su mujer o compañera. En los ídolos jamás adoran uno solo, sino macho y hembra, que entre las demás cosas creó Dios, hombres y mujeres. Y aquí seguimos con el número 3. Entonces se crean los cuerpos celestes del universo. Uno de ellos, la madre luna, que está aquí. La Guayachía, la alquimista cósmica. Huitaca, que ayer la nombramos varias veces. Aquí está Huitaca. Y creo que esta imagen yo la había mostrado ayer. Huitaca, símbolo del agua, símbolo de lo femenino, de la sabiduría. Ella es la instructora de la humanidad, es la madre de las fuchas, sacerdotisas de la casta femenina del culto de la madre luna, la Guaya Chía. Huitaca, la esposa de Bochica. El Muizo Akikake, uno de los instructores de la humanidad, la constelación del dragón, es el Muizo Akikake, cuya segunda estrella de la cola, llamada Teumú o Tubán, como se conoce, la estrella que guía, era la estrella polar de los tiempos míticos del Muisca. Este es el dragón. Este es el dragón, el Muizo Akikake. Y qué maravillosos dibujos. Yo de verdad me asombro de la creatividad de Sebastián para plasmar estas imágenes
fantásticas, tan hermosas, de verdad. Esto es una joya. Eh, Aquí no se menciona, estas son las puchas sobre el número 3. Está Huitaca y están las puchas. La diosa del agua Sia, una divinidad dual que domina las aguas del mar Sia y las aguas terrestres de la lluvia, las lagunas y los ríos. Relacionada con el agua está Bachué, la diosa de la vida, la diosa blanca, la madre del pueblo muisca, quien salió de la laguna de Iguaque con Yot, su esposo, el padre de la humanidad. Bachué está relacionada con la tierra fértil, tiene en su mano una flor de tijiquí. Quiero decir que al esposo de Bachué se le dan diversos nombres. Hay quienes lo llaman Iguaque, hay quienes lo llaman Sue, bueno, y hay otros que lo llaman Yot, pero es el mismo personaje. Aquí tenemos el número 4, que es Mujica. Aquí lo ven ustedes, Mujica en todo ese proceso de desarrollo de la creación. El mito muisca de Bachué. Claro, cuando mencionamos a Bachué, entonces vamos a leer lo que dice Simón del mito de Bachué. Dice, entre estas tierras y cumbres se hace una muy honda que llaman Iguaque, de donde dicen que poco a poco amaneció o apareció la luz. Salió una mujer que llaman Bachué, sacó consigo de la mano un niño de entre las mismas aguas, de 3 años de edad, y bajando ambos juntos a la sierra, a lo llano, al pueblo de Iguaque, hicieron una casa donde vivieron hasta que el muchacho tuvo edad para casarse con ella, y el casamiento fue tan importante y la mujer tan prolífica y fecunda, que de cada parto paría 4 o 6 hijos, con que se vino a llenar toda la tierra de gente, porque andaban ambos por muchas partes dejando hijos en todas, hasta que después de muchos años, estando la tierra llena y los dos ya muy viejos, se volvieron al mismo pueblo, llamando a mucha gente que los acompañara a la laguna de donde salieron, junto a la cual hizo Bachué una plática exhortando a todos la paz y conservación entre sí, la guarda de los preceptos y leyes que les había dado, en especial el orden al culto de los dioses, y concluido, se despidió de ellos con singulares clamores y llantos de ambas partes, convirtiéndose ella y su marido en dos muy grandes culebras que se metieron por las aguas de la laguna y por entonces desaparecieron. Y con relación a este mito, yo quiero mencionar lo siguiente. Es muy diciente el hecho de que Bachué, la madre de la humanidad, salga con un niño de 3 años de la mano. La interpretación que han hecho los abuelos, los sabedores mayores, de esta metáfora, por llamarla de alguna manera, es que la mujer, desde que nace, ella es hecha y derecha. Es decir, que es una persona íntegra, que sabe lo que quiere. La mujer. Y el hombre nace niño, es un niño que tiene que crecer. Lo cuenta el mito. Ese niño de 3 años tiene que crecer hasta que está en edad para casarse con ella. ¿Cuándo está el hombre en edad para casarse con ella? Cuando llega al mismo nivel de ella, al mismo nivel de la mujer. Entonces, en ese sentido, pues hay que decir que los muiscas esto lo tenían muy claro, y eso también muestra de alguna manera todo lo que ha sucedido a lo largo de los últimos milenios, de cómo el hombre que se siente inferior precisamente porque no se cree igual a la mujer, entonces ha apabullado y ha relegado a la mujer a un segundo plano. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y precisamente de lo que habla la recuperación de esta memoria y de estas culturas es que haya una igualdad entre esas dos energías, entre la energía masculina y la energía femenina. Y no que una sea menos que la otra, como lo es hoy. Hoy las feministas están peleando por la igualdad a todo nivel, la igualdad a todo nivel. En pleno siglo XXI y seguimos en una discusión que no tendría que ser. Si realmente
tuviéramos presente todo esto que estamos hablando de esta recuperación de toda esta memoria, si volviéramos a la ley de origen, si guardáramos el orden, el mundo sería otra cosa. Aquí pasamos entonces de Bachué al padre Bochica, el maestro de maestros, el jefe de los instructores e instructor del pueblo Muisca. Bochica estableció la orden solar del fuego en Boyacá y la orden dular del agua en Bacatá. Aquí lo ven ustedes, aquí está Bochica instruyendo al pueblo Muisca. Aquí está el camello, ese camélido, más que un camello es un camélido en el que llegó Bochica. El dios del mal, Huajayoque. Claro, así como hay bien, hay mal. Son los complementarios, los opuestos complementarios. Es el símbolo del poder de la destrucción y la división, la contraparte del bien, de lo bueno. Y aquí entonces aparece el número 5. Ustedes van, a medida que van avanzando en el mural, y fíjense que seguimos leyendo el mural de derecha a izquierda, porque ese es el sentido de la curva que estamos haciendo en el recorrido de esa arquitectura, de ese observatorio de jóvenes de Sesquilé. Aquí, por supuesto, entramos al mito Muisca de Bochica. Entonces, ¿qué dice? Dice así. Dice Simón, una tradición certísima tienen de haber venido un hombre no conocido de nadie, ya mayor en años y cargado de canas, el cabello y barba larga hasta la cintura, cogida la cabellera con una cinta. Andaba los pies por el suelo. Dicen que vino por la parte este y entró por el pueblo de Pasca. Desde allí vino al pueblo de Bosa, donde se le murió un camello que traía. En este valle de Bogotá le llaman Chimisapagua, que quiere decir mensajero de Chiminigagua. Les enseñó a hilar el algodón y tejer mantas. Cuando salía de un pueblo les dejaba los telares pintados en alguna piedra lisa y bruñida. Desde Bosa fue al pueblo de Ontibón, al de Bogotá, Cerrezuela y Zipacón, de donde fue a parar al pueblo de Cota. Recogíase de noche en una cueva a las faldas de la sierra, desde donde fue prosiguiendo su viaje a la parte del nordeste, hasta llegar a la provincia de Guane, donde hay muchas noticias de él, donde se recogían las márgenes del gran río Sogamoso. Desde Guane volvió hacia el este y entró en la provincia de Tunja y Valle de Sogamoso, en donde desapareció. Bueno, ahí hay muchas cosas, muchísima información que podríamos comentar, pero bueno, no las comentaremos de pronto después en la clase del sábado. Por favor, no levanten la mano. El problema es que cuando levantan la mano me tapan la pantalla y no puedo leer. Aquí seguimos con Buciraco. ¿Recuerdan ustedes ese nombre de Buciraco? Buciraco es el que transporta en su canoa alargada a los espíritus de los muertos de un lado al otro del río Amarillo, representado por la constelación de Quigie, Eridano. Aquí está. Aquí está Buciraco en su barca de tela de araña. La ceremonia del correr la tierra. Aquí aparece la ceremonia del correr la tierra porque tenemos al dios Chaquén. Aquí aparecen las 7 lagunas. Esta es la laguna de Ubaque, esta es la madre abuela Bagüe, aquí están los corredores de la tierra, aquí tenemos la laguna de Teusacá, las 3 lagunas de Siecha, la laguna de Huasca, que tiene forma de corazón, tenía forma de corazón cuando estaba llena, y por último la laguna de Guatavita. Y Chaquén, por supuesto, que es el protector de los corredores de la tierra. Ahí lo ven ustedes a Chaquén. El nombre ancestral muisca del abuelo Mamanché es Cita Macié, serpiente dorada. Él permanece sobre la laguna sagrada de Guatavita. Por eso se dibujó esta serpiente dorada aquí sobre la laguna de Guatavita. Eso es lo que dice la comunidad muisca de Sesquilé y eso es lo que está plasmado en este mural. Está el número 6. Aquí está el número 6, que cuenta toda esta historia. Bueno, este no. Iba a decir otra cosa, pero no es.
Estas líneas negras que ven ustedes aquí en el mural, se me había olvidado decirlo, son las líneas que desde el interior de este recorrido que nos comunica con los lugares sagrados, nos conectan con el territorio. Por eso, así se ven desde fuera. Desde dentro, por supuesto, se ve el direccionamiento con el territorio. Con Guatavita está el Cerro de las Tres Viejas y los cerros sagrados de Majuy, donde brotaba el agua, lo femenino, la madre, y Huayca, lo masculino, el padre. Aquí está el Cerro de las Tres Viejas, que me imagino que todos ustedes lo identifican. Lo vamos a ver al final de estas diapositivas. Es un cerro que tiene la cara del indio, del Muisca, y ese cerro es donde al pie está el observatorio que les acabo de mencionar. Cada uno de esos picos tenía un nombre. Mamanché le dio un nombre a cada uno de esos cerros, y bueno, eso se recopiló también en el libro de memorias, de mensajes de la Madre Tierra, todo lo que tiene que ver con la leyenda de Guatavita, que si tenemos tiempo, en esta clase de hoy les leo la leyenda de Guatavita, que eso también hace parte de esos mitos, que aquí no lo puse y me acordé después de esa leyenda que vale la pena recordar también. El dios Chipchacón, aquí está el dios Chipchacón, que aparece, es el dios de la labranza, patrono de los agricultores, por eso aparece con ese maíz, con el maíz, el que protege los sembrados del haba, del maíz y la papa, patrono de los comerciantes, de los viajeros, los chip, dios de los orfebres, dios de la tierra, la hicha. Aquí aparecen los números del calendario lunar, el Cujupcua, el número 7, y Sujusa, el número 8. De acuerdo con el mito, el padre Bochicua desagua la sabana de Bacatá abriendo la montaña para crear el salto del Tequendama. Bochica también está relacionado con el tiempo mítico del origen del maíz. El dios del arco iris es Cochahuayra. Aquí ven ustedes Bochica, el salto del Tequendama, el arco iris. Aquí aparece, este es cuando Bochica aparece para ayudar al pueblo muisca, está con el arco iris, que es Cochahuayra, Cocha, Laguna, Huayra, Protección. Es otra de las personificaciones de Aeloa, soplo de la divinidad. Y aquí tenemos el número 9, el Aka. Aquí tenemos que hablar entonces del diluvio universal. Los muiscas hablaban del diluvio universal. ¿Y cómo lo mencionaban? Dice así Simón: por ciertas cosas que habían usado con ellos al parecer en su agravio, el dios Chipchacún le murmuraban los indios y ofendían en secreto y en público, con que indignado Chipchacún trató de castigarlos anegándoles sus tierras. Fue tan lleno y universal ese castigo y iba creciendo la inundación que no tenía esperanza de remedio, por lo cual se determinó pedir el remedio al dios Bochica, ofreciendo en su templo clamores, sacrificios y ayunos. Después de lo cual, una tarde se hizo un arco iris sobre la sierra de Bogotá y sobre la mano diciendo: he oído vuestros ruegos, abriré una sierra por donde salgan las aguas y queden libres vuestras tierras. Y haciendo y diciendo arrojó la vara contra el Tequendama, por donde ahora pasa el río Bunza, y al Chipchacún ordenó cargar la tierra y que la sustentara, la cual antes estaba sobre unos grandes guayacanes. El dios Tibará. Este es el dios Tibará, el dios del trueno, que es una personificación de Bochica, el viejo joven. Gobierna la lluvia, el clima, las cosechas. Al dios Tibará también se consagran las semillas al comienzo de la siembra para que haya abundancia y comida para todos. La consagración de las semillas, las comunidades Esquilé y bueno, las comunidades muiscas la hacen
en el mes de febrero para sembrarla en el equinoccio de marzo. Los instructores de la humanidad, el Guía, el oso mayor. Aquí aparece el número 10, Upchihika. Aquí aparece el dios Po, Fomagata, que es la divinidad del aire y del fuego, es la fuerza dual, la divinidad femenina de las puchas, dios de los pintores y tejedores de mantas, divinidad de la música y la danza, las borracheras y el folgorio, es también protector de los bosques. Kie. Los 4 árboles sagrados para los muiscas. Del primer árbol Ataquie se desprenden los troncos de los 4 árboles sagrados, el cedro, el nogal, el roble y el guayacán. Consagrado el guayacán, consagrado a la Madre Celestial. La Madre Tierra estaba soportada por 4 guayacanes y los grandes templos de Suamoxi Chía estaban construidos con la madera del guayacán. Y aquí ya el final del mural son los chiquis, los guardianes del sol. Al lado del Ataquie están los chiquis, los sacerdotes de la casta masculina del culto al Padre Sol, el Pavasúa, detentores de la fuerza terrestre expresada como Amuyán, el Yan, guardianes del fuego sagrado. Ellos están sobre las cacajicas, las piedras abuelas que guardan la memoria ancestral de la Hichaguaya, la Madre Tierra. El Padre Sol, el Pavasúa, irradia la espiral de energía Chi, el hiperfuego que da vida y color a las flores, a los frutos y a las semillas, del Kie y a todas las formas de la Hichaguaya, la Madre Tierra. Fíjense ustedes que el mural va pasando de la total oscuridad, el mural comienza en negro, en la total oscuridad, y termina en el máximo colorido. Ese es, digamos, todo el proceso. Ahí está contado todo el proceso de la creación. Bueno, falta contar todavía, por supuesto, muchas cosas más. Hay muchos personajes de la mitología muisca que no aparecen, pero bueno, creo que este logro de este mural es un esfuerzo gigantesco que hicimos con la comunidad muisca de Sesquilé para lograr construir esto y plasmar toda esta maravilla. Yo lo sigo considerando una maravilla y lo repito y lo repetiré siempre porque me parece que esto es un tesoro para Sesquilé, un tesoro que ellos deben guardar como un patrimonio de todas las comunidades muiscas de este territorio y que bueno, debemos conocer y debemos proteger y debemos aprender de todo ese proceso de aprendizaje también que ha sido generado por estas imágenes como un proceso de creación, pero también de reinvención de esa memoria, porque una de las cosas bonitas que hay que contar de este mural es que originalmente este era el guión, por llamarlo de alguna manera, era el guión de ese mural. Pero si ustedes van hoy al Cabildo Muisca de Sesquilé, ellos no se han aprendido esto de memoria, porque no tiene sentido. Esta narración se construye permanentemente, se construye y se reconstruye permanentemente. Y lo bonito de este mural es que cada quien lo cuenta a su manera, cada quien lo cuenta como quiera, y las veces que uno vaya a Sesquilé y oiga cómo cada uno de ellos cuenta el mural, así sea la misma persona, lo cuenta de otra manera porque es una memoria que se está creando y recreando permanentemente. Y eso me parece que es lo más bonito de todo este proceso. Porque la idea es que no es que las cosas se aprendan de memoria, precisamente que las cosas se aprendan para poder generar una imagen propia de lo que uno cree que debe ser esa memoria y esa historia. Y eso es lo que están haciendo ellos hoy. Y por último, entonces aquí aparece el Hueta, el número 20 en este final del mural. Y aquí ya es la entrada, entonces aquí es donde entramos a esa circulación
circular cerrada donde nos conectamos con el territorio. Aquí entonces traigo yo una toponimia que está relacionada con algunas de estas deidades que hemos mencionado. Toponimia, por supuesto, del territorio muisca, que me imagino que todos ustedes conocen, los abrigos del Abra. Es un canal de comunicación celeste terrestre con la memoria del Atra, el cosmos. Vicachá, con la memoria de los Moán, los sacerdotes terapeutas del culto del agua. Bojacá de Bochica en el momento de la corrección de la tierra, el diluvio universal, porque Jaca es el diluvio universal. Chingaza bajo la protección de Chiminigagua. En el libro de Miguel Triana, por ejemplo, se menciona que Bochica aparece en Chingaza. Perdón, sí, que Bochica, como enviado de Chiminigagua, aparece en Chingaza. Chipatá, consagrado al Chipaba. Chiquinquirá, la ciudad sacerdotal de los chiquis, donde se rendía culto a la mayor, a la Taipape. Fontibón o Fontibón de las Fontivas, la enseñanza de Huitaca y Bochica. Funza o Funcha, que es el nombre original del río Bogotá, de las Puchas, el trabajo de la oscuridad de la noche. El trabajo en la oscuridad de la noche. Iguaque de la madre Bachué. Majuy, memoria de la corrección del soplo de la Taipape, que entre otras cosas en Majuy yo tuve la oportunidad de estar con el abuelo Alfonso Fonseca Balcero, que entre otras cosas escribió un libro sobre lengua muisca. Él fue cabildo gobernador de Cota, y con él tuve la oportunidad de estar en el cerro, en la piedra que llaman la piedra de Tapia, donde hay una pictografía que es uno de los símbolos de Cota. En ese cerro de Majuy, esa piedra, lo que llaman piedra tapia, realmente contiene la memoria de la Taipape, que es la corrección del soplo. Monguí, del culto a Huitaca, donde se formaban las huitas, sacerdotisas terapeutas del agua. Nemocón, de la orden de los Nimi, los astrónomos bajo la protección de Chipchacón. Paipa, el culto al Chipaba, Bachué y Chiminigagua Taipape. Sogamoso o Sugamuxi, el templo mayor donde enseñaban los Muxi, sacerdotes de la memoria. Subachoque, del conocimiento y trabajo creativo de los Subsaques, los astrónomos. Sunapá, el camino del padre Bochica, que Sunapá es el nombre original de Sumapaz. Alguien me preguntaba alguna vez de dónde decía yo que Sumapaz era, el nombre original era Sunapá, porque eso no se encuentra en ninguna parte. El maestro Fonseca Truque, en su libro de los nombres originales del territorio, él no menciona a Sumapaz como Sunapá. Yo recuerdo hace muchos años, recuerdo haber estado en el páramo de Sunapá, al lado de la laguna de Chisacá, y haberme encontrado con un hombre mayor que pues nos contó, en ese momento nos contó toda la historia de ese páramo de Sunapá como el camino del padre Bochica. Y él también mencionaba que Bochica venía de Chingaza, viene de Chingaza, entra por el Sunapá, por el páramo de Sunapá, baja Pasca, y de ahí de Pasca pasa a Bosa. Y bueno, todo el recorrido Bochica, que eso realmente lo saben muy bien los de Sogamoso. Ellos, el abuelo Chirata ha recuperado parte de ese camino del padre Bochica, tienen los lugares identificados, la huella de Bochica, bueno, toda una serie de cosas que es muy interesante. Ubaque de la madre abuela Bagüe, tal como está pintada en el mural de mitología muisca, era un observatorio solar de los Subsaque, los astrónomos. Y aquí, esto es una cosa muy bonita que me encontré en estos días en el Facebook, y lo quiero mencionar porque me parece maravilloso. Dice así, esto era lo que decía el Facebook de Javier Jayalí. Cajón del Cóndor.
y yo lo transcribo tal cual. Dice, cuenta don Moisés, antiguo minero y hoy guía en el páramo, que esta piedra es un cajón del cual surgieron todas las aves mientras su tapa era levantada en algún remoto momento. La última ave en emerger fue la más grande e imponente, el cóndor. La piedra se ubica al oriente de Monguí y aparentemente está alineada con la peña de Otí y el templo del sol en Sogamoso, páramo de Osetá, Monguí. Y por supuesto, le escribí a Javier Jayalí, que yo no lo conozco, ahí está su dirección de Facebook, por eso lo dejo ahí anotado todo tal cual como lo encontré en el Facebook. Y le escribí a Javier preguntándole que por favor me dijera, me diera una dirección de don Moisés, ese guía del páramo, porque de verdad a mí me gustaría poder ir a esta piedra en algún momento. Ojalá tenga la oportunidad de ir a esta piedra. Me gustaría muchísimo estar ahí en ese lugar. Y Javier muy amablemente me escribió y estos son los datos de don Moisés. Aquí lo ven ustedes, ahí lo encuentran en esa dirección de Facebook. Por quien quiera contactarlo para ir a ese lugar. Me parece que es un sitio que vale la pena conocer como este. Por supuesto, hay muchos lugares. Vuelvo y repito, no quiero ser cansón con esto, pero como a muchos de ustedes nos preocupa el tema del turismo en lugares sagrados, con el tema de las comunidades, pero vuelvo y repito, no quiero ser cansón, pero es que estamos hablando de otro tipo de turismo. Hay que llamarlo turismo porque hay que identificarlo de alguna manera, pero por eso yo hablé ayer, insistí tanto en que esto era un turismo responsable, con todas las condiciones que tiene que tener como turismo responsable. Voy a insistir en eso cuantas veces me vuelva a la memoria esto, porque si esto no es así, realmente vamos a hacer un daño al territorio y no vamos a lograr lo que estamos buscando. Entonces, en ese sentido, creo que el trabajo de todos nosotros es precisamente generar esta conciencia de protección, de respeto, de cuidado que deben tener todos estos lugares y, por supuesto, las comunidades. Las comunidades ante todo porque, bueno, eh, ellas han resguardado por siempre estos lugares sagrados y gracias a ellos precisamente tenemos la fortuna de poderlos tener como tenemos esta piedra que de verdad es un patrimonio cultural maravilloso, con esta historia que don Moisés cuenta. Pues a mí me encantaría poderlo oír y poder disfrutar una caminata por ese páramo con sus historias. Y ahora para finalizar, les quiero mostrar también, a propósito de estas cosas del territorio y de lo que hay de alguna manera escondido en el territorio. Yo no sé cómo se pueda interpretar esto, pero yo tuve la oportunidad en el año 2015, hicimos un proyecto para Tocancipá, un proyecto de un parque muisca para Tocancipá, que desafortunadamente no se hizo. Bueno, tuve la oportunidad de navegar el río Bogotá con el mamo roseliano, que es un mamo cancuamo. Hicimos todo un recorrido solamente por lo que tiene que ver con el municipio de Tocancipá, haciendo unas ceremonias bueno, de armonización, de trabajo, de, de pagamento, para que me entiendan, de donación, de trabajo espiritual, también para pedirle permiso a los espíritus del territorio con relación a ese trabajo que se iba a hacer. Cuando yo mencionaba lo del pagamento que se hizo, por ejemplo, con la madera del Observatorio de Jóvenes de Sesquilé, bueno, aquí era igual.
Si se va a intervenir el territorio, pues hay que pedir permiso. Hay que pedirle permiso a la madre, hay que pedirle permiso a los espíritus del territorio. Y bueno, una de las cosas maravillosas es que, bueno, ese día el río Bogotá estaba lleno de aves. Había miles de patos y de otras aves. Nos recibieron de una manera maravillosa, de verdad. Bueno, por la presencia del mamo, digo yo, por supuesto. Nos recibieron eh, con las alas abiertas y eso realmente para mí fue una experiencia también muy, muy bonita en ese año. Además porque si ustedes miran esta fotografía, resulta que cuando yo la volteo me aparece esto. Y bueno, yo digo esto es lo que los mamos llaman los espíritus del territorio. Cuando yo iba a la sierra, que caminábamos con los mamos por la sierra, desde Nabucima que hacia arriba, los mamos decían que cuando veían una montaña, siempre las montañas, las piedras, bueno, están relacionadas con esas deidades, con esos espíritus, siempre están presentes en el territorio. Y creo, bueno, a lo mejor me lo estoy inventando, pero para mí esto tiene un significado muy, muy, muy profundo y una importancia muy grande. Esto lo llamo yo los tivas de Tocancipá. Y aparecieron muchísimos. Y bueno, aquí hay otra fotografía también este lo llamo yo las puchas del río Puncha, porque aquí la tienen. Estas son las puchas, miren la fotografía atrás. La fotografía no ha sido retocada, ninguna de las fotografías ha sido retocada, simplemente yo tomé lo que tomé y sencillamente al mirar con detenimiento y con cuidado, entonces aparecen una serie de imágenes que, bueno, algunos lo llaman la pareidolia, que es hacer una semejanza de imágenes conocidas con cosas que no tienen ninguna relación, porque por supuesto aquí la imagen se arma con el reflejo del agua y por eso hay una simetría. Entonces esto es una pareidolia por simetría, pero es maravillosa, es absolutamente maravillosa lo que nos está diciendo la madre ahí. Así lo pienso yo y es lo que estoy transmitiéndoles a ustedes. Eh, Vuelvo y repito, no quiero, yo simplemente estoy contando lo que siento, estoy contando lo que pienso, estoy contando lo que sé, lo que he trabajado en los últimos 30 años de mi vida, en los cuales he tenido la oportunidad de hacer todas estas cosas. Y bueno, en estas clases eso es lo que quiero compartir con ustedes. En este año les publiqué un libro que se llama La Caminata Sagrada de las Abuelas, que tiene que ver con la ceremonia de correr la tierra. Este libro también lo van a tener ustedes. Y las imágenes finales de este libro son eso. Todos los tivas que salieron en Tocancipá, que aquí está lo que llamo el tiva de Tocancipá y la fucha de Tocancipá. Y estos son cerros de todo Colombia. Incluso aquí aparece la isla de Malpelo. Esta fotografía la tomé yo en el año 2016, creo. Ahí en el libro aparece la fecha. Y estas dos fotografías, esta de aquí y esta de aquí, son los cerros de las Tres Viejas. Que entre otras cosas lástima que está tan pequeña, pero en este no hay una sola imagen, hay dos imágenes. Es la primera vez que en una fotografía, además de la cara del indio, del muisca, como lo llaman ellos, aparece al lado, en relieve, adelante, aparece la imagen, una imagen femenina. Y estas son piedras, que bueno, las piedras tienen también formas de figuras, de caras que uno puede reconocer y que los sabedores mayores llaman los espíritus del territorio. Esta última es maravillosa, maravillosa.
es de una piedra que hay en Quebrada Honda, también en Tocancipá. Maravillosa, un recorrido que hicimos con la comunidad la comunidad de Muisca de Tocancipá, que me llevaron por ahí, por Quebrada Honda, a unos sitios maravillosos. Todas estas imágenes de aquí son de la Sierra de la Lindosa en el Guaviare, que ahí estuvimos también con el Mamo Aruadico haciendo una lectura de territorio para compartir con jóvenes y la comunidad del Guaviare y con los hip, los guayaberos, los indígenas hip. Estas imágenes son de La Guajira, estas son de Siecha y estas son de Cañocristales. Bueno, en el libro se ven más en detalle y ustedes verán la cantidad de imágenes que hay, la riqueza tan grande que hay ahí, tan espectacular. Bueno, así como ayer, les quiero decir que las 3 preguntas que vienen a continuación, en ningún caso, en ninguna de mis clases van a ser sobre lo aprendido en esta clase. Yo no quiero que ustedes se aprendan lo que yo digo. Cada cual verá qué toma y qué desecha de lo que yo digo. Aquí los estamos invitando a que hagan una actividad reflexiva. Para contestar esas preguntas no se necesita haber asistido a la clase. Se necesita simplemente ser, no más. ¿Qué significado tiene para mí la mitología muisca? ¿Qué lugares sagrados relacionados con la mitología muisca conozco? ¿Qué importancia tiene la tradición oral de los pueblos indígenas? Esas son las 3 preguntas que ustedes deben contestar en el formato que está en la plataforma y enviarla.